bienvenidos a este curso de introducción a Linux. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy consultor e instructor en temas de ciberseguridad, en hacking, forense, Linux, OSINT y temas relacionados. El sitio web de la empresa, presente en la diapositiva, como también la dirección de correo electrónico a través del cual pueden contactarse. Vamos a iniciar este curso mencionando algunas consideraciones al respecto. Bueno, en primera instancia, este curso está constituido de 4 sesiones. Cada una de las 4 sesiones abarca diferentes ámbitos del sistema operativo Linux. Asimismo, todos los participantes tendrán acceso a las 4 sesiones, me refiero a los videos, los cuales serán publicados en el canal YouTube de la empresa Milesec. Asimismo, las diapositivas también serán publicadas en el sitio web de la empresa, anunciadas oportunamente a través de todas las redes sociales, incluido el grupo de WhatsApp. Y también en lo referente al certificado, recuerden que el certificado va a ser obtenido por aquellos participantes quienes presenten las 4 prácticas o las 4 tareas correspondientes a cada módulo. Y claro, el requerimiento principal, aparte del presentar las 4 tareas, las cuales se asignarán para cada módulo, es el hecho de asistir a las 4 sesiones en vivo. Ok, mencionado esto, entonces vamos a iniciar con una breve presentación de la empresa. Es una empresa peruana, Milesec, la cual está netamente orientada al ámbito del hacking, forense, OSINT, Linux y claro está temas relacionados. Y durante todos estos años se han realizado consultorías y capacitaciones tanto para empresas nacionales cuanto internacionales. Se incluye y está presente en las principales redes sociales y los mecanismos de contacto indicados aquí también. Ok, este curso abarca tópicos esenciales, los cuales se relacionan, de hecho, directamente con el sistema operativo Linux, propósito del presente curso, claro. Y durante todas estas 4 sesiones vamos a abarcar de manera puntual una introducción a la shell de comandos, los directorios, los archivos, comandos y algunos conceptos populares o comunes, compresión, archivo, archivado, creación de scripts o guiones, como se denomina en idioma inglés. Asimismo, les muestro el temario general. Reitero, este es el temario general. De hecho, hay muchos elementos los cuales se abarcan en cada uno de estos temarios, los cuales ya irán conociendo conforme avancemos. Cada sesión está específicamente diseñada también para realizar las demostraciones, pero sobre todo con énfasis en ustedes desarrollen las prácticas, las cuales luego se les asignará y se les comunicará oportunamente. Entonces la idea y el propósito es, yo aquí les explico, desarrollo los conceptos, claro está, con ejemplos también, y luego ustedes utilizando y asimilando estos conocimientos, luego realizarán las prácticas propuestas. Ok, en esta primera sesión entonces vamos a abarcar lo fundamental de Linux e ingresar ya a interactuar con el sistema operativo. Pero es importante entender la filosofía de Linux. Primero, conocer al menos los detalles sobre el proyecto GNU. GNU son las siglas de GNU Not Unix, que es unas siglas recursivas. Y este proyecto lo inició el señor Richard Stallman, cuya foto de algunos años está allí. En la actualidad tiene algunos temas de salud, ¿okay? Pero es una foto clásica del señor Stallman. El proyecto GNU se inició por el año 1983. Como ya pueden percibir, han transcurrido varias décadas. Entonces, sucede que después de que se gesta, después de AT&T impuso licencia comercial sobre el sistema operativo Unix, un mítico sistema operativo. Asimismo, programó nuevamente algunas herramientas de Unix. Bueno, con esto creo que es innecesario mencionar, el señor Richard Stallman es un experto programador y programó precisamente estas herramientas las cuales se encontraban en el sistema operativo Unix. Reitero, mítico, legendario sistema operativo. Y estos se ejecutaban sobre un pequeño kernel de nombre Trix. Ahora, pero como comprenderán, se necesitó el kernel de un sistema operativo mucho más avanzado y fiable para sus programas.
Fundamentalmente, el proyecto GNU aporta al sistema operativo Linux un conjunto de herramientas muy amplio, pero muchas veces se olvida o no se menciona correctamente la denominación, la cual tanto el señor Richard Stallman insiste, que no únicamente se mencione como Linux, sino como GNU Linux, que sería lo correcto para también darle el crédito correspondiente y merecido al proyecto GNU, que no solamente es un conjunto de herramientas, sino son herramientas muy importantes y fundamentales. Aparte que también ellos tienen su propio kernel. Pero de hecho, tal vez no voy a decir que sea más conocido el uno al otro, pero pilares fundamentales son el señor Richard Stallman y el señor Linus Torvald. El señor Linus Torvald creó el kernel de Linux allá por los años 1990 y es un pequeño sistema operativo. De hecho, existe toda una historia relacionada al mismo. Existen publicaciones, la publicación original en la cual anuncia que está desarrollando un pequeño sistema operativo similar a Minix, por un tema de que, se cerró su desarrollo y él tuvo como propósito crear un nuevo sistema operativo basado en Minix. Y entonces programó un kernel allá por los años 90, anunció esto públicamente a través de una lista de correos y a partir de ahí empezó todo esto. El señor Linus publicó el primer kernel bajo una licencia denominada como GPL, Licencia Pública General, traducido al español porque las siglas son en idioma inglés. Y entonces uno de los más tal vez resaltantes, entre otros, porque no es el único, pero bueno, entre los más resaltantes elementos requiere el código fuente, me refiero al código fuente del sistema operativo GNU Linux, esté disponible para cualquiera. Y entonces estas son las dos bases, el proyecto GNU y el kernel de Linux. El kernel de Linux, el corazón de Linux o el núcleo de Linux. Pero claro, generalmente lo cual nosotros utilizamos o cuando requerimos utilizar Linux en la actualidad, no lo hacemos descargando el kernel, compilándolo y luego instalando, configurando las herramientas del proyecto GNU, sino simplemente buscamos alguna distribución, también conocidas como distros, y estas, bueno, a través de una rápida búsqueda en Google, en Bing u otros buscadores, rápidamente podemos descargar, encontrar los sitios web correspondientes y descargar las distribuciones. Asimismo, asimismo resulta también resulta importante mencionar resulta importante mencionar que cada distribución tiene diversos propósitos. Es más, cada uno de nosotros puede crear su propia distribución con un propósito específico. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿por qué tantas distribuciones existentes? Bueno, por el punto mencionado hace un momento, que cumplen diversos propósitos o tienen preferencias o ajustes o cumplen ciertos requerimientos bastante específicos. Eso ya depende de cada persona o hasta las empresas también crean sus propias distribuciones. Entonces, asimismo, también es importante conocer que existen distribuciones orientadas para servidores o distribuciones orientadas para el uso en un escritorio, ¿okay?, personal. También el tema del soporte, de hecho Linux, como les mencioné hace un momento, uno de los requisitos es el código fuente esté públicamente disponible, pero ello no quita el hecho de poder vender el soporte con una distribución Linux, como por ejemplo Red Hat lo hace. Y adicionalmente también se tienen soporte especial para diferentes tipos de hardware. Es innegable que en la actualidad existen diferentes tipos de hardware, algunos de los cuales son muy específicos, son muy especiales. Entonces, algunas distribuciones tienen cierto soporte para cierto tipo de dispositivos, los cuales, bueno, lo hace útiles para diferentes ámbitos y no necesariamente para otro tipo de usuarios. Entonces, tal vez cierta distribución está orientada al diseño gráfico y tiene soporte para cierto tipo de dispositivos, que para alguien orientado al tema de la ciberseguridad no utilizaría este tipo de software, perdón, este tipo de hardware específico. Y bueno, tenemos diferentes distribuciones, tenemos Ubuntu, la distribución en la cual vamos a utilizar, Fedora, Gentoo, Kali, Sif, que son distribuciones bastante específicas en cuanto a su utilización. Y la principal y otra diferencia también es el tema de cómo se gestiona los paquetes en cada una de las distribuciones.
Fundamentalmente existen dos, una rama que es basadas en Debian, que proviene de ahí esencialmente el gestor de paquetes, y otra que es la rama de Red Hat, que nuevamente pues se gesta de ahí cómo los paquetes pueden ser administrados. Y también, de hecho, existen distribuciones en las cuales hacen uso de la compilación manual. Yo descargo los programas, lo compilo, y más el kernel lo puedo hacer también compilar manualmente, pero bueno, ya ese es propósito de otros cursos más amplios. También es importante entender cómo es la estructura del sistema operativo Linux. Bueno, todo empieza con el kernel, ¿ok? Que el kernel es el corazón o el núcleo del sistema operativo Linux. Y claro, existen herramientas relacionadas con el núcleo de Linux o las herramientas fundamentales. Existe el software adicional, el cual ustedes pueden utilizar, y la shell, con la cual es fundamentalmente la manera con la cual el usuario interactúa. Entonces, en el kernel de Linux tenemos la programación de procesos, de hilos, la gestión de memoria, la gestión de entrada y salida, de los archivos, los controladores de dispositivos, las llamadas al sistema. A nivel de los programas fundamentales o del núcleo de Linux, son los comandos a nivel del núcleo del sistema operativo, los programas a nivel del sistema, las herramientas GNU, precisamente del proyecto GNU, y los compiladores también. A nivel del software suplementario o adicional, son las aplicaciones de software, los cuales generalmente los usuarios utilizan, y programas de alto nivel. Y claro está, la shell de Linux es donde se interactúa o se empieza a interactuar con el sistema operativo, es decir, la interfaz entre el hombre y la computadora, porque el sistema operativo esencialmente es intermediario, es decir, es el cual se encarga de interpretar lo enviado por el ser humano a el hardware, el cual necesitamos o requerimos realice cierto tipo de acciones. El sistema operativo se encarga de ello. Y claro está, vamos a empezar a explorar la shell de Linux. Entonces, ¿qué es la shell? Bueno, la shell es un programa el cual va a tomar los comandos escritos a través del teclado por parte del usuario, claro, del ser humano, y los va a enviar hacia el sistema operativo para que estos sean ejecutados. Existen diversos shells o diversos programas shell. Entre ellos, y los principales, está el bash, el sh, que son los más comunes en la mayoría de sistemas operativos, o bueno, en muchos sistemas operativos, no quiero avanzar con la mayoría, pero muchos. Pero existen otros, como los mencionados allí. Cada uno tiene diferencias, pero fundamentalmente permiten la interacción entre el ser humano y la computadora. Entonces, para este curso vamos a utilizar el bash o el sh, pero te reitero que los otros shells son conceptualmente similares. Pero claro, luego tenemos otro concepto que es la terminal o la terminal. La terminal es un programa el cual se abre en una ventana. Entonces, aquí no debemos confundir el acceso terminal con el acceso shell, y permite al usuario interactuar con la shell. Entonces, la terminal va a permitirme de manera gráfica interactuar con una shell, pero la shell tiene también diferencias cuando se utiliza de manera directa o cuando se utiliza a través de una terminal. Entonces debemos considerar esto. Luego necesitamos conocer que el sistema, que Linux tiene una estructura de archivos y directorios, lo cual se basa en el estándar para la jerarquía de archivos. Y aquí rápidamente voy a mencionarles, ¿okay?, que es el FHS. Tengo que colocar Linux, si no me envía otra cosa. Okay, que es este de aquí. ¿Okay? Que es el estándar para la jerarquía de archivos. Y ahí les voy a ir enviando los enlaces para que también ustedes lo puedan registrar. ¿Ok? Entonces tenemos esta jerarquía que dictamina esencialmente, ¿ok? Voy a mencionarlo de una manera general, especifica la estructura de directorios para ser un estándar, es decir, para que si ustedes están utilizando Ubuntu, están utilizando Fedora, están utilizando Debian, están utilizando Red Hat Enterprise Edition, están utilizando cualquier distribución, tengan una referencia de ciertos directorios, cumplen cierto propósito específico, y es la manera en la cual se trata de estandarizar todo, claro. De hecho, algunas distribuciones podrían no acatar esto, pero el propósito es que exista este estándar. Entonces ahí van a encontrar directorios como los cuales se mencionan allí, y bueno, debemos de recordar que cada uno de ellos cumple ciertos propósitos nuevamente. Pueden visualizar allí el directorio bin, que esencialmente almacena binarios, ¿okay?, los cuales son utilizados por el usuario. El boot son archivos estáticos para el arranque o el inicio del sistema.
el DV, que son los archivos de dispositivos. También mencionar hasta este punto que en Linux todo es un archivo. El directorio etc, que almacena una gran cantidad de archivos de configuración del sistema, o en general configuración del sistema. El directorio home, donde se reside o residen los directorios home o casa de cada uno de los usuarios existentes a nivel del sistema operativo. El lib, donde se almacenan librerías compartidas. Media, que son para los medios extraíbles o removibles. El md, para montar sistemas de archivos. El opt, que pueden ser un directorio en el cual se instala paquetes de software. Y el sbin, el cual es para binarios del sistema. Por ello también el nombre fácilmente se puede inferir su propósito. El SRV son datos para servicios del sistema. El directorio temporal es un directorio, como su nombre indica, TMP, temporal, archivos temporales, que desaparecen al momento de reiniciar o apagar el sistema. El USR, que son utilidades y aplicaciones orientadas para el usuario. Y el PRO, que es un directorio virtual, es decir, no existe físicamente, solamente existe cuando el sistema está en funcionamiento. Entonces tenemos un directorio raíz, que esto es importante entender, el root, que es la raíz, ¿ok? No confundir el root con el usuario root, que luego les mencionaré, sino que todo empieza en el directorio raíz. Y tenemos directorios, y el directorio puede tener otros subdirectorios, y así de manera recursiva. Ok, entonces, voy a mencionar algunas operaciones básicas, las cuales van a ustedes a conocer. En primera instancia, ok, esto de aquí está detallado en las diapositivas, pero yo voy a explicarles aquí primero y luego lo haré con la shell de comandos, ¿ok? Ahora, rápidamente, bueno, aquí he abierto una terminal. Para acceder a la shell de comandos, en este caso en el Ubuntu, recuerden que la máquina virtual ya se indicó cuál se va a utilizar. La sugerencia es que todos tengan esa máquina virtual. La manera de acceder a la terminal, una de las maneras es hacer clic aquí en estos 9 puntos donde dice Show Applications y luego buscar aquí terminal o ubicarlo dentro del menú. Ok, y ahí está. Abro la terminal. Ah, ya tengo otro. Vamos a ver si puedo hacerlo. Ok, ahí está. Ok, y aquí abro la terminal. Voy a tratar de ampliarla para que se vea en toda su amplitud y que puedan visualizar los comandos de una manera confortable. Ok, creo que ahí está bastante bien. Ok, ahí está. Ok, entonces, una de las los primeros comandos es saber dónde uno está ubicado. Entonces, el comando pwd les va a permitir conocer cuál es su directorio de trabajo actual. Para esto entonces necesito hacer lo siguiente. Escribir pwd y me va a indicar el directorio actual en el cual estoy ubicado. ¿Cuál es ese directorio? Es el directorio Ubuntu dentro del directorio home, el cual parte de la raíz. El primer slash referencia a la raíz del sistema de archivos. Entonces partimos la raíz, el directorio home y el directorio luego de nombre Ubuntu, que es mi directorio home. Luego tenemos la posibilidad de listar el contenido del directorio de trabajo donde estoy ubicado o directorio de trabajo actual. El comando ls me va a permitir ello, me va a permitir listar el contenido del directorio actual en el cual estoy ubicado. ¿Y cuál es ese directorio? Precisamente por eso empezamos con esto, para conocer cuál directorio está siendo listado. Entonces, en este caso, percátense, el directorio solamente tiene estos directorios, no tiene archivos. Al menos este listado ls me muestra solamente directorios. Y cada uno de los directorios pues, bastante bien se pueden interpretar o leer. Ok, siguiendo con las operaciones básicas con directorios, tengo la posibilidad yo de crear, renombrar o dirigirme hacia un directorio específico. ¿Cómo creo un directorio? Para crear un directorio utilizo el comando mkdir, mkdir o mkdir. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar el siguiente comando. Mkdir, y voy a colocar mynewdir, creo que era, o mi nuevo directorio, vamos a utilizar este esquema. Y luego utilizo el comando ls para listar el contenido del directorio.
Si todo ha resultado correctamente, tendré allí un nuevo directorio con el nombre el cual yo he especificado. My underscore o guión bajo, como erróneamente se le dice, new underscore y luego dir. Para ingresar ese comando, aunque en realidad, no, perdón, ingresar ese comando, para ingresar ese directorio, aunque en realidad el comando cd me permite cambiar a cambiar o ubicarme en cualquier directorio, voy a utilizar términos los cuales sean más explícitos, es decir, yo puedo ingresar a un directorio o puedo cambiar de directorio utilizando el comando cd. Entonces, si yo quiero ingresar a ese directorio el cual recientemente he ingresado, he creado, necesito utilizar cd my new dir. Yo les sugiero siempre por buenas prácticas, cuando referencien o definan directorios, siempre al final coloquen el slash, ¿correcto? Porque puede haber un archivo que tenga el mismo nombre del directorio. Entonces, es una sugerencia la cual me permite hacerlo. Y cuando listo este directorio, y noten esto también, como en el caso de este sistema operativo Ubuntu, cuando ustedes cambian ese directorio, les indica que ahora están ubicados en ese directorio de nombre MyNewDir. Y cuando listan este directorio, bueno, como es un directorio recién creado, no contiene nada, ningún directorio, ningún archivo. Bueno, se percibe así. Para eliminar un directorio, ¿ok? Necesitamos utilizar el comando rmdir. Es decir, primero, ¿qué tengo que hacer? Primero, como estoy dentro del directorio, yo necesito salir del directorio para proceder con eliminarlo. Ahora, estoy realizando esto de una manera, como recién estamos empezando, de una manera simple, básica, fundamental. Entonces, para yo poder salir del directorio y regresar al directorio de trabajo actual, o mi directorio de trabajo por defecto, simplemente escribo el comando cd. Escribo el comando cd sin ninguna opción ni argumento y nuevamente estoy en el directorio home Ubuntu. Si yo quiero eliminar el directorio mynewdir, utilizo el comando rmdir mynewdir. Ahora, nuevamente listo el directorio y percátense, ahora ya no existe el directorio de nombre mynewdir. Ahora, el comando rmdir permite borrar un directorio, pero bajo la premisa del directorio esté vacío, o expresándolo de otra manera, que no contenga ningún archivo ni ningún otro directorio. Bajo esa premisa, sí lo elimina. Ahora, reitero que estamos empezando con esto. Existen unas opciones, existen otros comandos que me permiten forzar, eliminar eh, ciertos directorios a ver, para decirlo de otra manera, existen diferentes maneras en las cuales puedo realizar una misma tarea en Linux, que no necesariamente si un comando no me permite realizar tal acción, otro comando con otras opciones sí me permitiría. Pero reitero, estamos empezando. Ahora, exploremos algunos elementos adicionales del comando ls. Bueno, el comando ls, ya les mencioné que me permite listar todos los archivos y directorios, pero en realidad no me lista todos los archivos y directorios. Para listar todos, incluyendo los archivos ocultos, debo utilizar la opción "-a". Entonces, ejecuto ls con la opción "-a" y percátense cómo ahora me muestran otros archivos y otros directorios. Pero ¿cuál es la característica de esos otros archivos y directorios, los cuales no eran mostrados con un ls normal o sin la opción "-a"? Todos ellos, archivos y directorios, empiezan o inician con el símbolo punto. Entonces, en el sistema operativo Linux, cuando un archivo empieza con el símbolo punto, entre comillas está oculto, porque como pueden visualizar, si utilizo la opción "-a", no está oculto, ¿okay? El s-a y me los muestra. Entonces, no es una manera digamos, para seguridad, simplemente que tiene esta característica de que si inicia con punto, con un ls normal o un listado normal, no me va a mostrar esos archivos. Y si yo quiero obtener más detalles de cada uno de esos archivos, utilizo la opción L, que sería un listado extenso o un listado largo. Entonces tengo la opción de hacer esto, ls-l, y me va a mostrar ciertos elementos adicionales de información sobre cada uno de los archivos y directorios. En primera instancia, y luego seguiremos explorando estos elementos, pero me muestra en una primera columna los permisos,
el propietario, el usuario propietario, el grupo al cual pertenece, el tamaño del archivo, el directorio, la fecha, incluyendo año, mes y día. Y claro está, como pueden ya ir infiriendo, puedo combinar las opciones. Entonces yo puedo hacer ls-l-a. Y esto me va a mostrar de la misma manera o un listado extendido o largo, pero ahora mostrándome todos los directorios y todos los archivos, incluyendo aquellos los cuales inician con el símbolo punto. Y aunque también yo les sugeriría, cuando utilicen opciones, hacerlo de esta manera. Cuando me refiero a opciones, me refiero al comando ls, tiene las opciones "-l", "-a", y tiene muchas otras opciones. Pero esto también se puede en Linux hacer de esta manera, unir las opciones, ¿ok? Pero yo me permito sugerirle que cuando utilicen opciones, traten de utilizarlas de manera separada. Es decir, "-l", "-a", "-b". Pero bueno, ya va a llegar un punto en el cual, por costumbre, bueno, me incluyo también que muchas veces directamente junto a las opciones, pero podría en algunos casos muy algo puntuales generar algo de confusión o ustedes mismos puedan confundirse al momento de ejecutar un comando. Entonces, mi sugerencia sería que utilicen este listado extenso. Pero bueno, si lo ejecuto ahora mismo, "-la", que sería la opción "-l-a", se percatarán que el listado o el resultado es exactamente el mismo. Ahora, existen directorios los cuales tienen eh, ciertas características importantes. Por ejemplo, el directorio hogar o el directorio home, el cual es referenciado con este símbolo que no recuerdo cómo se llamaba, no sé si es virguilla, virguiña, bueno, esto lo cual está sobre la letra ñ. Entonces, recuerdan que yo había utilizado el comando cd para regresar al directorio en el cual me encontraba. Bueno, esa es una manera de hacerlo. Entonces, voy a ingresar, por ejemplo, al directorio downloads, ¿ok? Y si yo ejecuto el comando cd, regreso a mi directorio home. Es más, aquí lo pueden ver el símbolo, ¿ok? Mi directorio home es este, ¿ok? Pero otra manera de hacer esto es, si yo ingreso al directorio downloads y quiero regresar al directorio mi directorio home, vamos a ver si encuentro este símbolo que es medio peculiar. No lo estoy encontrando. Ahí está, ¿ok? Puedo hacer también esto. Y al hacer esto, regresaré también a mi directorio home o a mi directorio hogar. Eso es una, ¿ok? Tengo estas tres opciones y también puedo hacer lo mismo de esta manera. Estas tres opciones van a tener aquí el mismo resultado. Van a regresarme o ubicarme hacia el directorio home o mi directorio home o mi directorio hogar. También tenemos otra característica importante la cual debemos explorar, que es el directorio, bueno, son directorios especiales, ¿ok? El directorio padre y el directorio actual, o el directorio hijo también se le denomina. Entonces, ¿qué sucede? Si se percatan, y lo voy a hacer con este directorio de nombre documents, ¿ok? Aquí voy a realizar un listado largo y el contenido de este directorio, en realidad todos los directorios lo tienen, exceptuando el directorio raíz, tienen dentro de este dos directorios, el directorio punto y el directorio punto punto. El directorio punto referencia al directorio el local, o bueno, el directorio actual, ¿ok? El punto. Y el punto punto referencia al directorio padre. Entonces, a ver, para explicarles esto. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy ubicado en esta ruta, home, ubuntu, documents. Entonces, el directorio actual yo lo puedo referenciar utilizando el punto, es decir, ls punto, bueno, lo voy a colocar con guión a guión l, ¿ok? Punto, que lo que va a hacer es listarme el directorio actual, es decir, el directorio en el cual yo ahora mismo estoy ubicado. Pero también puedo hacer esto con lo siguiente, punto slash, porque reitero, finalmente es un directorio. Entonces, también puedo referenciar al directorio padre. ¿Cuál sería el directorio padre
del directorio en el cual yo estoy ubicado, que es Documents. El directorio padre sería Ubuntu. Y obviamente Ubuntu tiene un directorio padre, que es el directorio home. Y el directorio home también tiene un directorio padre, que obviamente es el slash o la raíz. Entonces, para hacer esto, yo puedo ir a lo siguiente, cd punto punto, y regreso al directorio Documents. Voy a listar, voy a utilizar otro directorio que sea desktop, por ejemplo. Ingreso a desktop, creo que el desktop, ok, tampoco tiene directorios. Y dentro del directorio, y también lo puedo hacer con el comando cd punto punto slash. Ok, punto punto slash, retrocedo un directorio. El resultado es exactamente lo mismo. Voy a ingresar al desktop. Y aquí, por ejemplo, me indica que yo puedo retroceder o listar dos directorios. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Recuerden lo siguiente, ¿dónde estoy yo ubicado en estos momentos? Si yo ejecuto esto, ls.slash, estoy listando el directorio padre del directorio desktop en el cual yo estoy en estos momentos. ¿Cuál es ese? Ubuntu. Y si coloco ..slash, lo que voy a hacer es listar el directorio, el cual es el directorio padre del directorio padre del cual estoy. Entonces, ¿cuál sería aquí el resultado? El resultado sería el directorio de nombre Ubuntu, porque estoy retrocediendo un directorio y otro directorio aquí. Entonces, lo que estoy viendo es el listado del directorio de nombre Home. El directorio de nombre Home solamente tiene un directorio de nombre Ubuntu. Es como retroceder o ir hacia atrás hacia directorios. Pero claro, también aquí hay un tema de permisos. No significa que yo pueda listar cualquier directorio o cualquier referencia de esta manera. Luego veremos en otra sesión los directorios o los permisos y los propietarios. Y claro está, también puedo hacer lo mismo aquí con el comando cd. En realidad, esto del directorio actual, el directorio padre o el directorio hijo, se puede utilizar con cualquier comando. Entonces yo quiero ingresar al directorio, retroceder, mejor dicho, dos directorios e ir al directorio Ubuntu, lo hago de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque recuerden, si yo hago esto, retrocedo dos directorios, es decir, retrocedo a desktop y retrocedo a Ubuntu, me ubico en el directorio home, y luego de ahí lo que quiero es ingresar al directorio Ubuntu. Entonces puedo hacer esto y nuevamente, ¿dónde estoy ubicado? En el directorio Ubuntu. Es como retroceder hacia Home y luego de Home referenciar o ingresar a Ubuntu. Reitero que aquí, claro, se basa en el hecho de tener los permisos adecuados o pertinentes para el respecto. Y basándome en esto, entonces ahora es momento de explicar las rutas relativas y las rutas absolutas. Entonces tenemos rutas absolutas, las cuales definen toda la ruta hacia el directorio o el archivo el cual necesitamos referenciar. Siempre cuando se referencie a directorias o se definan rutas absolutas, siempre se va a iniciar con el slash y luego todos los directorios o todos los archivos. Entonces, para este propósito voy a crear un directorio mydir con el comando mkdir y voy a ingresar al comando mydir y aquí voy a utilizar un comando que luego les explicaré, pero es el comando touch. El comando touch me sirve para crear un archivo. En este caso voy a crear el archivo de nombre file1.txt dentro del directorio mydir. ¿Okay? Y ahí está el archivo. Va a crear un archivo vacío. Yo aquí le coloco extensión, pero eso de realidad no afecta. Entonces, si yo quiero, ¿ok? Si yo quiero, estoy ubicado aquí en Home Ubuntu, quiero referenciar al archivo file1.txt, el cual está ubicado en el directorio mydir, necesito definir todos los directorios, incluyendo el archivo. Voy a utilizar un comando cat, que el comando cat, perdón, el comando ls, aunque bueno, en la diapositiva está el comando cat, pero el comando cat lo cual me permite hacer es visualizar el contenido de un archivo. Bueno, en realidad es un concatenador, pero para lo encuentren más amigable, el comando cat me permitiría, en este caso, ver el contenido del archivo. Lo que sucede es que el archivo no contiene nada, ¿ok? Entonces no vamos a ver absolutamente nada. Pero lo importante es entender, en este caso, cuál es el propósito del mismo. Entonces,
Si yo quiero referenciar al archivo de manera absoluta, utilizando una ruta absoluta, tengo que colocar slash home, ubuntu, mydir y luego el nombre del archivo, file1.txt. Que reitero, el comando cat mostraría el contenido del archivo, pero nuevamente el archivo no contiene nada, por lo tanto no me muestra nada. Entonces, otro ejemplo el cual podría utilizar es este, ¿ok? El comando ls-l, que lo que me haría es listar información sobre este archivo. Entonces recuerden, rutas absolutas implican la definición de cada uno de los directorios partiendo de la raíz, es decir, siempre van a tener el slash inicial. Y en lo correspondiente a las rutas relativas para archivos y directorios, esto se define en base al directorio actual en el cual ustedes se ubican. Es decir, yo aquí estoy ubicado en el directorio home Ubuntu. Entonces, si quiero referenciar al archivo mydir file, lo puedo hacer a partir del directorio actual en el cual me ubico. ¿Cuál es el directorio actual en el cual me ubico? Home Ubuntu. Entonces, utilizo el comando cat, pero parto o inicio desde el directorio en el cual estoy ubicado. Entonces, si ya estoy en el directorio home Ubuntu, solamente debo definir mydir y luego file1.txt. Nuevamente, no, este archivo no contiene nada, entonces vamos a utilizar el comando ls-l, ¿ok? Y ahí pueden ver información del archivo. Entonces, rutas relativas parten, como su nombre indica, de manera relativa al directorio en el cual ustedes se encuentran ubicados. Y también pueden utilizar el punto slash, punto slash o el punto slash, como ustedes lo crean o lo requieran pertinente en base al propósito de ejecutar ciertos comandos. Ahora, también otro tema es en lo relacionado a los nombres de los archivos y los nombres de los directorios. Sucede lo siguiente, en el caso de Linux existen ciertas sugerencias para la nomenclatura de cómo nombran o los nombres los cuales les asignan a los archivos. Entonces, la sugerencia es utilizar en primera instancia letras y números, letras del A a la Z en mayúscula, a la Z en minúscula o de los dígitos 0 al 9. También pueden incluir el punto, como ya podrán inferir. Ahora, antes de ir al tema del punto y otros caracteres, recuerden que en Linux los archivos son diferentes. Si, por ejemplo, tengo un archivo file, el cual inicia con F mayúscula, es diferente a otro archivo, el cual, aunque tenga el mismo nombre, esté escrito con F minúscula. Consideren esto, es decir, Linux diferencia entre mayúsculas y minúsculas. El punto puede ser utilizado al inicio, en el medio, en cualquier ubicación del nombre del archivo. Cuando se utiliza un punto al inicio, como ya conocen, significa que ese archivo, entre comillas, es oculto, pero se puede listar con la opción la cual ya conocen. Y el único archivo el cual debería existir con un punto y únicamente un punto es el archivo de trabajo actual. ¿Qué deberían evitar? Ok, es evitar, pero de hecho se pueden crear archivos con estos nombres. ¿Ok? Hay algunas técnicas, algo interesantes, pero la sugerencia es evitar estos nombres de archivos. Sí, estos nombres de archivos con estos caracteres. Entonces, evitar, por ejemplo, espacios en los nombres de los archivos, en lugar de colocar my espacio file espacio name.txt, se sugiere utilizar los underscore o los guiones bajos, como también se le denomina. Pero de hecho, reitero que pueden utilizar los espacios, ¿ok? Solamente se sugiere evitar. Y también se sugiere evitar caracteres como los paréntesis, las dobles comillas, la comilla simple, el signo de pregunta final, el símbolo de dólar, el asterisco, el backslash o el slash, los dos puntos y símbolos similares. Porque ello confunde a la shell y si ustedes no tratan estos archivos de una manera adecuada, eh, van a generar inconvenientes al momento de ejecutar los comandos. Ahora, reitero que sí pueden en realidad utilizar archivos con estos nombres, pero reitero, se necesitaría o se necesitará realizar un tratamiento especial para este propósito. Entonces, sugerencia, eviten, y si lo van a hacer, primero deben de conocer cómo van a tener que referenciar a estos archivos con esos caracteres especiales, cuales no necesariamente serían muy amigables en una primera instancia. Ok, vamos entonces con algunas operaciones básicas ya algo más puntuales.
Y empezaremos con el comando touch, que hace un momento lo utilicé para crear un archivo. ¿Ok? En realidad no es su propósito principal del comando touch, pero lo hace. Entonces, si yo quiero crear un archivo de nombre file, simplemente utilizo touch y file. Y listo. Allí tendré el archivo de nombre file, un archivo vacío. Reitero que la extensión no es relevante de momento. Y otro de los comandos es el comando echo. El comando echo es imprimir aquello lo cual se defina como argumentos hacia la salida estándar. ¿Cuál es la salida estándar? En este caso es su monitor o su pantalla. Y luego tenemos también los redireccionadores. En este caso de Linux, cuando ustedes definen el símbolo mayor, redirecciona la salida estándar, es decir, aquello lo cual debió mostrarse por la pantalla lo va a redireccionar hacia un archivo. En el caso del archivo no exista, lo va a crear, y en el caso del archivo exista, lo va a sobreescribir. Y luego tenemos el doble símbolo mayor. En el caso del doble símbolo mayor, va a redireccionar la salida estándar, es decir, aquello lo cual debió mostrarse por pantalla, hacia un archivo. En caso del archivo exista, pero bueno, en el caso del archivo exista, no exista, lo crea, y en el caso del archivo exista, no lo sobrescribe. Y subrayo esto, no lo sobrescribe. Añade al archivo aquello lo cual ustedes están definiendo. Entonces, vamos a hacer una prueba. Bueno, ok, hello. Voy a utilizar el comando echo y voy a colocar hola mundo, ¿ok? Y lo voy a redireccionar al archivo de nombre hello.txt. Muy bien. Entonces, en lugar de ser mostrado por pantalla el comando echo, ¿ok? Si yo hago esto para comparar, ¿ok? Noten cómo esto me muestra por pantalla. Pero lo que he hecho yo es mostrarlo, o en lugar de mostrarlo por pantalla, lo almacena en el archivo hello.txt. Entonces, si visualizo el comando hello.txt, me muestra el texto, el cual no mostró por pantalla, sino lo almacenó en el archivo. Si yo quiero añadir otra línea al archivo, utilizo echo nuevamente y voy a colocar segunda línea y utilizo el doble símbolo mayor. El doble símbolo mayor, recuerden que añade líneas, no sobrescribe el archivo. Entonces, hello text. No se muestra nada por pantalla porque está redireccionando al archivo. Entonces visualizo el archivo hello.txt y ahí tenemos entonces las dos líneas. Y así poder ir añadiendo más líneas. Tengan cuidado porque si se equivocan y en lugar de poner doble símbolo mayor colocan solamente un símbolo mayor, sobreescribirían el archivo y perderían lo cual han estado realizando. Muy bien. Otra de las operaciones básicas es el comando cat, que bueno, ya también lo habíamos visualizado, que es aquí. El comando cat me permite mostrar el contenido del archivo. Reitero que en realidad el archivo cat es un concatenador, ¿ok? Y no solamente me permite mostrar información de un archivo, sino también de varios archivos. Otro de los comandos también es el comando importantes y básicos, es el comando wc, lo cual va a permitirme el comando wc es contabilizar el número de líneas, palabras y caracteres en contenidos en un archivo de texto, aunque de hecho puede ser también ejecutado en binarios, pero los archivos binarios no tienen estas características de un archivo de texto. Es como si ustedes ejecutasen o quisiesen visualizar un archivo ejecutable, un archivo exe, un archivo com. ¿Ok? Lo van a poder visualizar, pero en realidad van a visualizar ciertos caracteres tal vez incomprensibles. Entonces, si yo ejecuto el comando wc con el archivo hello.txt, me va a mostrar tres columnas. La primera columna es el número de líneas, la segunda columna es el número de cadenas o palabras, y en la última línea es el número de caracteres, incluyendo, claro, están los espacios. Ok, ahora, si yo quiero solamente listar un elemento, por ejemplo, la opción "-l" del comando wc me permite listar solamente las líneas, es decir, cuántas líneas existen en el archivo hello.txt. Con la opción "l" me indica que solamente existe dos. Si yo quiero me muestre el número de palabras existentes en el archivo hello.txt, con "-w" lo puedo hacer. Bueno, "-l" viene de lines, ¿okay? En inglés, traducido al español, líneas. Y el archivo "w" del idioma inglés al español sería words o palabras. Entonces, ¿cuántas palabras tiene? Tiene 4 palabras. Contenido total del archivo. Ok, ahora, para copiar archivos y directorios. Para esto se utiliza un comando el cual tiene por nombre cp,
que bueno, se puede recordar fácilmente como copy, ¿ok? Por cp. Y este va a crear una copia de ya sea archivos, un archivo, archivos, directorio o directorios. Siempre es bueno especificar. Y tiene una opción, la cual es la opción "-r", la cual copia de manera recursiva todos los directorios y subdirectorios también incluidos en el archivo. Entonces, una manera, para empezar, simple de utilizar el comando es, voy a utilizar cp file y voy a utilizar file 1 o 2 txt. Entonces, ¿qué sucederá aquí? Ah, mejor lo voy a hacer con hello, que ya tiene contenido. Hello 2 txt. Cuando liste el directorio, percántese que tengo el archivo hello original y se agrega una copia. Esta es una copia exacta. Bueno, me refiero a una copia exacta en cuanto al contenido. Entonces aquí tenemos que los dos archivos tienen el mismo contenido. Pero si yo tuviese un directorio, también puedo copiar el contenido de todo ese directorio. Por ejemplo, yo aquí tengo el directorio de nombre mydir. Entonces, si yo quiero copiar el directorio completo, cp-r mydir, y quiero colocar aquí mydir 2, por ejemplo, ¿ok? Entonces, se va a copiar absolutamente todo hacia este nuevo directorio. Ahora, el comando cp también me permitiría copiar hacia otra ubicación. Por ejemplo, en lugar de decirlo así o indicarlo así, quiero copiarlo a otro directorio. ¿Cuál otro directorio? A ver, lo voy a copiar al directorio downloads, por ejemplo. Entonces, defino el directorio de destino, es decir, dónde voy a copiar mydirs. Y en este caso le indico que lo copie dentro del directorio downloads. ¿Okay? Entonces, al listar el directorio downloads, tendré un directorio de nombre mydir. Exactamente el mismo directorio, el cual he definido. Y si este directorio tiene dentro del mismo otros directorios, subdirectorios, otros archivos, bueno, todos esos van a ser copiados exactamente, de manera idéntica. Ahora, yo también puedo indicar solamente copiar ciertos archivos. Por ejemplo, ciertos archivos con cierta extensión. A ver, para darles un ejemplo. Yo quiero copiar, voy a crear un directorio de nombre textdir. Ok, textdir. Y tengo el directorio textdir. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces lo que quiero es copiar, y para esto voy a utilizar el comodín, solamente voy a copiar todos los archivos los cuales tengan la extensión txt. Y quiero copiarlos al directorio de nombre textdir. Lo hago de la siguiente manera. Entonces, el asterisco y el punto, en este caso, el asterisco va a ser reemplazado por cualquier cadena. ¿Cuáles son esos tres archivos que coinciden con este criterio? File.txt, hello2.txt, hello.txt. Noten que estoy definiendo .txt. Entonces, el asterisco va a ser reemplazado por cualquier cosa, entre comillas, anterior al .txt. Y solamente esos archivos van a ser copiados. ¿Ok? Al listar el directorio text.dir, tendré allí los tres archivos indicados producto de la definición con este asterisco. Y esto puede ser aplicado no necesariamente con una extensión. Si yo quiero copiar absolutamente todo, ¿okay?, lo cual contiene un directorio, utilizo el asterisco, sin ninguna extensión, sin nada. Que bueno, en la diapositiva también se muestra esto, ¿okay?, copiarlo así. Entonces, en el directorio mydir, el asterisco sería todo el contenido del directorio mydir, copiarlo a un directorio de nombre home usual. Esencialmente es lo mismo. Ok. También tenemos eh, el mover y renombrar archivos y directorios. ¿Por qué se coloca aquí el mover y renombrar? Porque se puede hacer ambas acciones con el mismo comando. El comando mv va a crear una copia de los archivos, directorios o directorios, origen en el destino, pero si lo dejamos aquí, va a cumplir el mismo propósito del comando cp, pero no, lo que hace después es eliminar el origen, es decir, si copiamos un archivo, el origen será eliminado y solamente se ubicará en el destino, muy diferente a lo cual se hizo con el comando cp. Entonces, para este propósito,
voy a hacer lo siguiente. Voy a ingresar al directorio textdir, ¿ok? Y recuerden que aquí en este directorio existen todos estos archivos. Entonces, si yo hago lo siguiente, mb file 1, file, y coloco aquí file 2.txt, si hago esto, el directorio file va a desaparecer y solamente va a existir el directorio de nombre file 2. Entonces, esto esencialmente, si analizan, ¿ok? Lo que estoy haciendo es cambiarlo del nombre, ¿ok? Si yo entiendo que cuando utilizo mv el origen desaparece y solamente queda el destino, entonces es como mover el archivo, perdón, es como cambiarle el nombre del archivo. Entonces el mv se utiliza también para cambiar el nombre a un archivo. Ahora, aplicando esto para un conjunto de archivos y mover, es decir, utilizar su funcionalidad de mover archivos, hago lo siguiente. Yo puedo mover el directorio, a ver, vamos a ver. Ya, voy a hacer primero lo siguiente. Quiero mover todos los archivos txt de este directorio al directorio temporal. El directorio temporal partiendo de la raíz, es decir, /tmp. Esta es una ruta absoluta. Entonces, todos los directorios, todos los archivos con extensión .txt van a ser movidos al directorio temporal. Entonces, ejecuto esto, listo el directorio actual y percátese que ahora el directorio actual ya no existe absolutamente nada, está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque han sido movidos al directorio temporal. Si listo el directorio temporal, aquí estoy utilizando una ruta absoluta, ls/tmp, aquí están los tres archivos, file2, hello y hello.txt. El mb también me permite mover directorios. Entonces, puedo mover el directorio textdir también al directorio temporal. Entonces, cuando lista el directorio actual en el cual estoy ubicado, ya no existirá el directorio textdir, porque el directorio textdir existirá ahora en el, perdón, en el directorio tmp. Aquí está, textdir. Entonces también puedo utilizar mb para mover no solamente archivos, sino también mover directorios. Ok, sigamos. Ahora, para borrar archivos y también borrar directorios, existe el comando rm. El comando rm va a eliminar de manera permanente un archivo, archivos, directorio o varios directorios de manera permanente. Y eliminar archivos y directorios con este comando no necesariamente permitirá luego tratar de recuperarlos de una manera sencilla, aunque existe la posibilidad, pero es todo un tema ya correspondiente al ámbito forense, pero bueno, no sería muy fácil y no necesariamente es una garantía de que se puedan recuperar los archivos. Y si utilizamos la opción "-r", es decir, rm-r, esto va a eliminar de manera recursiva un conjunto de archivos y un conjunto de directorios. Entonces, haciendo lo siguiente, okay, voy a utilizar este directorio en el cual yo estoy. Tengo el directorio mydir. No recuerdo si el directorio mydir tiene algún directorio. Ah, sí, tiene un archivo. ¿Okay? Voy a crear otro archivo que sea... ya, voy a copiar asterisco. Ok, voy a utilizar ya lo que estábamos haciendo. Retrocedo un directorio y los txt hago esto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Okay, voy a aprovechar y en combinar. Lo estoy indicando a cp, retrocede a un directorio, es decir, retrocede al directorio home, Ubuntu, ubícate en Ubuntu, y a partir de allí, solamente los archivos con extensión txt, cópianlos al directorio en el cual yo estoy en estos momentos. ¿Cuál es el directorio en el cual yo estoy en estos momentos? El punto, es decir, el directorio actual. Entonces, si vuelvo a listar el directorio mydir, ahora noten que están todos los directorios copiados. Ok, entonces, ¿cómo yo elimino un directorio de manera permanente? Voy a retroceder aquí, ¿sí? Y quiero eliminar el directorio file. Bueno, utilizo file txt. Vuelvo a listar, percátese que el directorio file ya no existe. Y luego tengo yo, uy, ¿qué pasó? Ah, bueno, está bien. Y luego tengo yo la posibilidad de eliminar también
todo un conjunto de archivos. Por ejemplo, si hago esto, rm.txt, eliminaré todos los archivos los cuales tengan extensión txt. Entonces, si vuelvo a listar, como pueden visualizar allí, ya no existen esos directorios. Perdón, esos archivos en este caso. Ahora, para el caso de un directorio, yo les había mencionado que un directorio no puede ser eliminado si no está vacío. Entonces, a ver, el comando mydir, creo que era, ok, tiene contenido. Entonces, si yo utilizo rmdir, que utilicé hace un momento, me muestra ese mensaje. Ese mensaje lo cual me indica es el directorio, bueno, vale, voy a ser literal, ¿ok? Rmdir falló para remover mydir. El directorio está vacío. Y aprovecho en este punto para mencionarles algo muy importante. Siempre, por favor, lean los mensajes devueltos cuando ustedes ejecuten los comandos. Estos pueden ser mensajes de error, mensajes de advertencias. Y muchas veces, en lugar de buscar en Google, en lugar de... Que claro, es una opción también, pero bueno, yo les sugeriría que primero analicen el mensaje y muchas veces el propio mensaje, claro, en este caso está en inglés, y hay que conocer inglés, pero muchas veces el propio mensaje ya les indica cuál es el error y cómo corregirlo. Entonces aquí les indica que el directorio no está vacío y esa es la razón por la cual el comando ha fallado. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Puedo utilizar el comando rm-r mydir y el comando rm lo que va a hacer es eliminar de manera recursiva los directorios y los subdirectorios. Consecuentemente, cuando yo listo ahora, ya el directorio mydir simplemente no existe. Ya se eliminó. Ok. Y también, aparte de las redirecciones, de los símbolos para redirección, el cual les he mencionado, tenemos otras redirecciones. Bueno, la redirección para la entrada estándar, así como existe la salida estándar, también se puede redireccionar la entrada estándar, perdón. Así como se puede redireccionar la salida estándar, también se puede redireccionar la entrada estándar. En lugar de utilizar el símbolo mayor, en este caso se utiliza el símbolo menor. Bueno, la redirección estándar ya les mencioné, ya la conocen. La salida estándar, en este caso, añade a la salida estándar el doble símbolo mayor. Pero existen en Linux tres flujos de datos, ¿ok? Solamente para su conocimiento. La salida estándar, la entrada estándar y el error estándar. Y yo puedo redireccionar cada uno de ellos. Por ejemplo, con el símbolo mayor, puedo redireccionar la salida estándar, que es igual al símbolo mayor solo. El 2 y mayor me permite redireccionar el error estándar. Es decir, cuando un mensaje genera un error, por ejemplo, como este, yo puedo colocar el símbolo mayor, perdón, puedo escribir 2 mayor, el símbolo mayor, y esto me redireccionaría el error estándar hacia un archivo. Y yo también puedo redireccionar ya sea la salida estándar y el error estándar con un solo comando, con el símbolo aspersan. Entonces coloco aspersan, símbolo mayor, y tanto la salida estándar, es decir, el resultado de la ejecución de un conjunto de comandos o comandos, y el error también serán redireccionados y que comúnmente se realiza a un archivo. Y luego tenemos la barra, o en este caso el pipe o la tubería, la cual me va a permitir que ejecute un comando y el resultado de la ejecución de ese comando sea utilizado como entrada para otro comando. Esto se basa en el hecho de existen la entrada estándar, la salida estándar. Entonces, cuando yo ejecuto un comando, esencialmente defino una entrada para ese comando y también defino una salida para ese comando, que por defecto es el teclado, la entrada y la pantalla como salida. Pero la tubería lo cual me permite es que yo puedo redireccionar el resultado de un comando, es decir, la salida estándar de un comando, y enviarla como entrada estándar para otro comando, sin necesidad de escribir ese resultado por el teclado. Entonces, la tubería también es una poderosa manera de poder utilizar la shell de este Linux. Ok, bien. Hemos finalizado la presente sesión. Invitarlos también, antes de finalizar, mencionarles que el video de la sesión va a ser publicado en el canal de YouTube de la empresa. Aquí, bueno, pueden referenciar al sitio web de la empresa. ¿Ok? Y aquí está el canal de YouTube. Igual, para aquellos que no están registrados en el chat, en el grupo de WhatsApp, ahí se les va a enviar el enlace para que puedan visualizar el video, para que ustedes lo puedan revisar.
Recuerden también que también se les comunicará oportunamente la práctica en la cual deben de realizar para obtener el certificado y luego al finalizar también iremos colocando la diapositiva, es decir, al finalizar todo el curso se publicarán las diapositivas para los que ustedes también la puedan revisar. Bueno, hemos llegado al final. En las consultas y preguntas, por favor, pueden formularlas a través del grupo de WhatsApp. Bienvenidas sean. Cualquier consulta, cualquier pregunta, pueden realizarla por ese medio. Yo con mucho gusto personalmente les voy a responder. De mi parte, agradecerles su participación en esta primera sesión y nos estamos encontrando en la segunda sesión. Muchas gracias, me despido. Tengan un buen día.